Buenos días, sea bienvenida a esta primera sesión de su diplomado en comunicación y asertividad. Pues me presento una vez más, soy el licenciado Francisco Manuel Barrios Jiménez, soy egresado de la Universidad de Guadalajara de la carrera de Psicología. Pues mi experiencia laboral ha sido principalmente en lo que es la docencia. Ya tengo pues casi 10 años impartiendo clases en una Universidad de Univer, por cierto. También pues tengo experiencia como psicólogo clínico y también como psicólogo educativo. Bien, ¿por qué es importante el estudio de la comunicación? Porque fundamentalmente es uno de los procesos humanos que nos permiten interrelacionarnos con los demás seres de nuestra especie. Finalmente, la comunicación se puede considerar como algo importantísimo, algo muy valioso, algo que pues vale la pena luchar por ella. De repente, por ejemplo, en lo que es la terapia de pareja, pues muchas veces se argumenta como causal de problemáticas dentro de la pareja, pues justamente esas fallas en la comunicación, sobre todo pues cuando hay desacuerdos que pueden incluso llegar a desembocar en violencia contra la pareja, bueno, contra el otro miembro de la pareja, que puede ser igual para hombres o para mujeres. Sin embargo, nosotros podemos entender la comunicación de la siguiente manera. Lo vamos a definir como la transferencia e intercambio de entendimientos del significado de algo que se nos quiere transmitir, ¿sí? Esa va a ser la definición formal de comunicación, la transferencia y el entendimiento del significado, ¿sí? Ese significado puede ser básicamente tres cosas diferentes. Lo primero, una idea, un pensamiento, ¿sí? Lo segundo puede ser un estado emocional o estado afectivo, ¿sí? Me siento triste, estoy de mal humor, me siento muy enojado. Puede significar también la transferencia de incluso una conducta. Y esta parte de la conducta es posiblemente la parte más difícil de la comunicación, ya que esto implica la transferencia de información no a través del canal verbal, auditivo por ejemplo, sino del canal visual, que implica desde el uso de signos y símbolos, señales, en pocas palabras, como también la misma postura y actitud que tiene el sujeto con su interlocutor. En ese sentido, ahí estaríamos hablando de la comunicación de tipo no verbal, que suele ser justamente la comunicación más compleja que existe, ya que es un tipo de comunicación pues que finalmente es complejo incluso para gente que tiene experiencia en el área, es complejo finalmente darse a entender a través del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal o la comunicación no verbal pues finalmente complementa lo que es la comunicación verbal. Pero para poder llevar a cabo ese entendimiento, esa comprensión de ese significado que yo quiero transmitir a mi interlocutor, hay un requisito indispensable. Primero que nada va a implicar el uso común de signos. Alguna vez empecé un curso justamente de comunicación, una materia en la universidad, de la siguiente manera. Buongiorno, suono il contento di rivederli. De repente así como todos se quedaron, ¿qué dijo? Algunos entendieron el buongiorno como buenos días. De alguna manera, algunos que habían escuchado la palabra, no la frase, perdón, en otro contexto. De repente, justamente a lo que yo quería llegar con ese saludo, porque de hecho es un saludo, es justamente a destacar la importancia que tiene el uso común de signos. Puede ser que yo tenga la predisposición para comunicarme. Puede ser que yo cumpla con los criterios de a lo mejor, ok, estoy en la mejor disposición del mundo de transmitir tanto las ideas como el pensamiento y la conducta pues a través del lenguaje no verbal.
Pero si no hay ese uso común de signos, tanto por mí como por mis interlocutores, pues lógicamente no se va a llevar a cabo. Lo que quise decir es buenos días, estoy contento de volverlos a ver. Ese era el significado o la traducción de la frase. Justamente es un saludo. Obviamente la intención ya lo tenía, el estado afectivo también, la conducta también, la conducta no verbal. Pero en el caso de los signos, pues obviamente no estábamos manejando los mismos. Entonces por eso va a ser importante destacar el papel de ese uso común de signos. Si no hay un uso común de signos dentro de un proceso de comunicación entre dos o más personas, tan sencillo como que pueda haber toda la predisposición del mundo, etcétera, etcétera, no se va a lograr de ninguna manera esa comunicación de tipo formal o informal, no se va a poder llevar a cabo ese proceso, ¿sí? Ahora, hasta ahorita pues tal vez pensemos que, bueno, sí, ciertamente como dice el profesor, el instructor, pues la comunicación es básicamente para todo, es un proceso muy importante. Sí, efectivamente es un proceso muy importante, está presente en casi todo, bueno, de hecho en la totalidad de nuestras relaciones interpersonales, pero habría que destacar un punto muy importante, que como tal, la comunicación perfecta no existe. Es decir, no es posible en realidad comunicarnos siempre al 100%, no es posible siempre de alguna forma darnos a entender en la totalidad del contexto que nosotros queremos expresar. Sin embargo, esto no quiere decir que ese proceso no sea perfectible, ¿sí? Finalmente aspiramos a una buena comunicación y en el proceso tendremos que afinar nuestras estrategias o medios para alcanzarla, pero pues de entrada pues siempre va a haber algún defecto en nuestra comunicación, ya que como cualquier proceso humano siempre va a estar plagado de errores atribuibles justamente al ser humano, al comunicante, como al contexto. Posiblemente desde que estuvimos en la primaria, de alguna forma empezamos a revisar la importancia de la comunicación entre seres humanos. En ese entonces, en la primaria, posiblemente lo hayamos visto como circuito del habla. Yo me acuerdo incluso que en ese entonces, en esos ayeres, ya hace bastantes ayeres, por cierto, en el libro de español, nomás no me acuerdo del grado, no, ahí sí reconozco que no tengo tanta memoria, en un libro de primaria, en un libro de español, venía justamente cuando se empezaba a abordar ese tema, venían dos monitos aztecas, dos muñequitos, uno enfrente del otro, viéndose de frente. Uno tenía arriba una lengüita, otro arriba tenía una lengüetita, y ese era justamente lo que nos explicaban como proceso proceso del habla o circuito del habla, donde uno era el emisor o hablante y el otro era el oyente, ¿sí? O receptor, ¿sí? En este caso, justamente aquí vemos este circuito originalmente más cortito, donde está el emisor, tenemos a un receptor y hay un mensaje. La primaria se quedaba bastante corta en comparación con este diagrama de proceso. Finalmente este diagrama de proceso, por cierto, históricamente se le debe no a un comunicólogo, no a un psicólogo, sino a un par de ingenieros allá por la década de los 60 que justamente postularon un diagrama de flujo del proceso de la comunicación, que es lo que tenemos en la pantalla. Un poco para contextualizar este proceso, bueno, tenemos que justamente se va a componer de los dos actores principales, que es el emisor y el receptor, de un mensaje, que es lo que se transmite, pero tanto uno como otro tienen en medio, o existen en medio, varias cosas dentro de ese proceso. Tenemos, por ejemplo, que el emisor debe codificar ese mensaje, debe escoger un canal, el receptor debe decodificar ese mensaje que le llega a través del canal elegido por el emisor. Puede haber en cualquier fase del proceso
principalmente en el emisor o en el receptor o en el contexto, la presencia de ruido. Pero algo muy importante también que se añade a este diagrama originalmente editado o publicado por Shannon y Weaver, que son los ingenieros de los cuales hablaba hace un momento, es esta última parte de la retroalimentación o feedback, que justamente es esa habilidad que va a adquirir el receptor de retroalimentar al emisor sobre la comprensión nula o no de dicho mensaje. Y también en esto puede haber ruido, ¿sí? Este sería un diagrama amplio del proceso de comunicación. Entonces vemos que en la primaria no es que nos hayan mentido, simplemente por nuestro nivel de comprensión tal vez se quedaban un poco más cortos, ¿sí? A continuación vamos a explicar paso por paso lo que significa este proceso de comunicación. Ese proceso de comunicación se puede definir como los pasos existentes entre la fuente y el receptor que dan como resultado la transferencia y el entendimiento del significado. Es decir, este proceso va a tener como meta última, como final último, hacer que justamente se entienda lo que yo quise dar a entender. Y decíamos que un primer paso en lo que es la existencia de la comunicación, bueno, número uno, y a lo mejor hasta cierto punto es obvio, pero no por obvio quiere decir que no sea necesario decirlo, para que pueda haber comunicación tiene que haber mínimo dos personas. Insisto, una va a ser el emisor y otra va a ser el receptor. Eso sería como algo básico de entender. Sin embargo, por ejemplo, puede ser que sea un emisor o varios emisores y un receptor o varios receptores. Eso ya depende pues de mucho de la situación ambiental donde se gestione o se origine este proceso de comunicación. La primera parte del proceso va a ser la codificación de ese mensaje de comunicación que yo quiero transmitir a una forma simbólica. En este caso, el primer requisito pues también sería, bueno, no, lógicamente que exista el emisor, que el emisor quiera comunicar, porque si el emisor no quiere comunicar, tan sencillo como que no hay las condiciones básicas, y en este caso no habría una segunda persona. Dijimos que es mínimo dos. Si solamente hay una, pues entonces no se puede dar de ninguna manera ese proceso de comunicación. Pero bueno, en ese sentido, partiendo del supuesto que si quiere comunicarse nuestro emisor, el emisor tiene que codificar el mensaje a una forma simbólica. Y es aquí justamente donde viene la importancia del mismo uso del sistema de símbolos, signos o señales. Es decir, por excelencia sería el lenguaje, ya sea verbal, ya sea oral, bueno, o escrito, oral, pues finalmente es verbal también, o de señas, ¿sí? En ese sentido, yo voy a escoger como emisor un sistema que yo conozca. Ahora, no tiene que ser por fuerza siempre un lenguaje, no sé, digamos, coloquial. En ese aspecto hablaríamos también de la existencia de tres niveles diferentes del lenguaje. Lo que llamamos el lenguaje coloquial, que es el que todo el mundo hablamos y de alguna manera todo el mundo entendemos. El lenguaje formal o técnico, que a lo mejor es al cual accesan quienes tienen un grado de preparación un poquito superior al término medio, una carrera por ejemplo, en el que hablan por ejemplo los ingenieros, los médicos, psicólogos, pedagogos, etcétera, ¿sí? Es un lenguaje más formal, ¿sí? Más técnico, ¿sí? Pero también tenemos su polo opuesto, que sería el lenguaje vulgar. Dentro del lenguaje vulgar encontramos justamente, igual, va a ser castellano, que así se llama nuestro idioma, va a ser castellano, pero va a estar plagado a lo mejor de modismos, regionalismos, caló, etcétera, ¿sí? Que son, y esto es palabras altisonantes, que finalmente esto es lo que le da ese matiz de vulgaridad, ¿sí? Que recordar que vulgos viene, bueno, ahorita lo entendemos como algo que es hasta cierto punto, digamos, inapropiado, informal, de alguna forma grotesco, soez o grosero, bueno, para acabar pronto. Sin embargo, vulgos viene de pueblo, ¿sí?
Entonces, justamente el lenguaje del pueblo en la Edad Media era un lenguaje pues un tanto más significativamente diferente a lo que era el lenguaje formal, ¿sí? O al lenguaje común, ¿sí? Entonces, por eso sería necesario que en ese sentido el emisor codifique la forma deseada de expresarse. Decía que no necesariamente tiene que ser un lenguaje formal, o un lenguaje, pues en pocas palabras, puede ser a través de, bueno, en el caso de los músicos, de lo que son las notas musicales acomodadas en el pentagrama. Eso es una comunicación porque me está dando a conocer a mí cómo debo de interpretar al instrumento, piano, guitarra, batería, lo que ustedes quieran, violín, etcétera, trompeta, etcétera, justamente cómo interpretar esa pieza. Pero si yo, por ejemplo, soy a lo mejor lo que llaman músico lírico, que no sé tocar el instrumento, pero no sé leer música, me ponen una partitura, pues sí, sí, ciertamente ahí está la partitura, ¿no? Y yo sé tocar el instrumento, pero no sé leer la partitura. Y entonces no se va a dar ese proceso de codificación, porque no manejo el mismo sistema de signos y símbolos. Pensemos también a lo mejor en fórmulas químicas, en ecuaciones, matemáticas, lenguaje braille, lenguaje manual, ¿sí? Clave Morse, que son típicamente sistemas de comunicación lingüística que tienen justamente una como prerequisito pues que la otra persona lo sepa interpretar. Si no sé interpretar ninguna ecuación matemática, pues solamente voy a ver letras y numeritos y signos de más o de menos o de por o de entre, nada más. Si por ejemplo no conozco de fórmulas químicas, voy a ver nada más un par de letras con un numerito en una que parece suma. Si no sé manejar código braille, pues para empezar no lo voy a ver, no, porque no hay nada escrito, más bien está en relieve. Y a lo mejor paso los dedos, pero sí, pues la hoja simplemente está rugosa, está arrugada, está con protuberancias. Si no manejo clave Morse, de la misma manera, yo solamente voy a escuchar sonidos cortos o largos, ¿sí? Pues por eso la importancia de que exista en el momento de codificar, que justamente tanto emisor como receptor manejen el mismo sistema de codificación. Ahora, ¿de qué va a depender esa habilidad para comunicar? Bueno, para empezar va a depender mucho de la actitud que tenga el sujeto, es decir, la predisposición que tenga, sus conocimientos previos, que pueden ser formales, hablamos del lenguaje técnico formal, o simplemente puede ser que el sujeto a lo mejor no tiene una carrera, pero ha leído mucho y de repente pues maneja un vocablo, un léxico pues superior al promedio de personas que no tienen una profesión, una carrera, un estudio, ¿sí? También tiene que ver en este caso con el contexto sociocultural. Bueno, eso más adelante lo vamos a ver en un ejemplo, pero por ejemplo podríamos hablar de, no es lo mismo hablar castellano, o sea, tanto aquí como en Colombia hablamos castellano, español, ¿sí? Sin embargo, ciertamente muchas cosas sí las entendemos, la mayor parte, pero en el caso de las personas de Colombia o de Venezuela, Chile, Perú, o sea, todo lo que es Latinoamérica, finalmente cada país tiene sus propios modismos y o regionalismos. Y estos también van a afectar justamente el proceso de codificación, ¿sí? Entonces, finalmente, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Cuando algo está fácil o de alguna manera está regalado o es demasiado sencillo en extremo, es que estuvo bien papa el examen. Estuvo bien papa el examen. Pues digamos, por equivalencia, digamos, por fonemas, papa, bueno, más bien no por fonema, por palabra, por significado de la palabra, papa es un vegetal, ¿sí? Una patata. El papa es el nombre común que le damos a la patata. Sin embargo, aquí en México lo solemos usar como sinónimo o hasta cierto punto como un regionalismo de facilidad. Estuvo bien papa, está bien fácil. Sin embargo, por ejemplo, creo que en Venezuela
se usa, en lugar de papa, se usa papaya, está papaya. Entonces, misma situación, papaya es una fruta. Mira, como de repente tenemos fijación con lo de las frutas, ¿no? Finalmente esa de esta papaya, pues es finalmente también un regionalismo que si no se conoce el significado de esa palabra o la acepción de esa palabra en ese lugar, en ese contexto sociocultural, pues lógicamente no lo vamos a entender. Esta papaya, o sea que se parece a una papaya, pues les digo así papaya por lo rojo, por lo alargado, porque está dulce o qué, ¿sí? Entonces, finalmente de esto también va a depender mucho la codificación. En concreto, entonces, al momento de codificar, pues tiene que haber tienen que manejar tanto el emisor como el receptor el mismo sistema de signos y señales o símbolos para que finalmente pues se logre con efectividad ese primer proceso que es la emisión y la codificación, y finalmente pues esta codificación puede verse afectada justamente por elementos atribuibles tanto al emisor como al receptor, aunque en un primer momento pues son atribuibles justamente al emisor, ¿sí? A ver. Siguiendo con el proceso, a continuación tenemos la existencia justamente del mensaje. Dice la información que es el producto físico real de la fuente que codifica. Cuando decimos esto, ¿a qué nos referimos? Nos referimos principalmente a que ese mensaje va a ser lo que yo quiero transmitir. Dice que es un producto físico. Aquí, por producto físico, y por ejemplo, en una acepción del significado, por producto físico vamos a entender lo que dice o lo que transmite la persona. Si usan como un código verbal, ¿cuál es el producto físico? Pues el sonido, la sonoridad de las palabras, ¿sí? Ese va a ser el producto físico. Por eso es un producto físico, porque existe. Finalmente el sonido son ondas sonoras que llegan al cerebro a través de los canales sensoriales, en este caso el oído, ¿sí? Ahora, si es un mensaje por escrito, igual, tú lo vas a ver y lo estás viendo y está presente físicamente escrito, plasmado, vaya, en un papel, en un lienzo, en un anuncio, a través de una pantalla como lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, por eso se dice que es un producto físico real. Ahora, si es una seña, de repente está justamente a lo mejor el sistema internacional de señales, el lenguaje manual, de repente a lo mejor códigos sonoros, de repente a lo mejor también estaría códigos visuales, pero que no son exclusivamente hablando letras o símbolos, pueden ser señales de luces, etcétera, etcétera. Para poder realizar el mensaje, pues esto se va a ver afectado siempre por el código. Y finalmente, en ese caso, el mensaje pues va a ser enviado a través de un canal, que es el medio físico también, a través del cual viaja el mensaje. Ahorita esta situación particular del canal es posiblemente lo que nos genere más ansiedad a quienes nos dedicamos a la docencia y a quienes están obviamente en una situación académica escolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente en 3 días nos cambiaron todo un sistema al cual estábamos acostumbrados desde chiquitos, ¿sí? Es decir, primero dábamos la clase presencial, independientemente de manejar o no manejar técnicas pedagógicas, etcétera, etcétera. Finalmente llegábamos a la clase, dábamos nuestra conferencia magistral, si entendieron, bueno, si no, pues también, pero había esa interacción cara a cara, nos podíamos ver, nos podíamos tocar, bueno, esencialmente en el sentido adecuado de la palabra, nos podíamos, de alguna manera, estábamos acostumbrados a esta como, ¿cómo decirlo?, como complemento adicional a la comunicación verbal. Sin embargo, yo recuerdo que
13 de marzo, sí, el 13 de marzo, que fue viernes, por cierto, mal viernes, por cierto, estábamos haciendo exámenes finales, bueno, exámenes ordinarios de la carrera de psicología. Me tocó turno en la noche, yo llego y por los alumnos me reciben así pues te veían preocupados y caray, esperen, tranquilos, es solamente un examen, no va a pasar nada que no sepan que va a pasar, pues. Pero es que me dicen, oiga, es que no le ha llegado el comunicado, ¿usted qué sabe? ¿Qué sé de qué? Pues es que van a suspender clases. ¿Cómo que van a suspender clases? Sí, lo que pasa es que porque una epidemia, que no sé qué. Dije, no, yo no sabía nada hasta ese momento. Empezamos el examen y durante el examen pues me meto a mi correo electrónico de la institución y pues ahí estaba el dichoso comunicado. Básicamente se notificaba que a partir del lunes 15, no, 16 creo, 15, del lunes 15 se suspendían las clases presenciales por tiempo indefinido, justamente por la pandemia. Hasta ese momento, justamente, insisto, en cuestión de horas cambió todo un sistema completo de formas de comunicarse en el caso del ambiente educativo. Y posiblemente es lo que ahorita esté todavía generando mucho conflicto, que es dar la conferencia, dar la clase vía virtual, online, es decir, como esto que estamos haciendo ahorita. Finalmente, yo atrás de una computadora, de un ordenador, utilizando una aplicación, voy a publicar un video, ese video usted lo va a revisar y finalmente ahí está esa parte de la comunicación que hacíamos o de la actividad que hacíamos en el aula de clases, ¿sí? Entonces, ese es justamente el canal. Ahora, aquí estamos en un canal virtual, pero la comunicación puede venir por varios canales. Por ejemplo, canal auditivo, a lo mejor si solamente fuera una grabación de audio sin el respaldo de la información en gráfica o en presentación. De repente hay audiolibros que finalmente tienen esa forma de comunicación implícita. En lugar de leer el libro, lo estás escuchando, ¿sí? Y le puedes rebobinar las veces que tú quieras, ¿no? Ese es, por ejemplo, el canal auditivo. De repente un canal oral, solamente yo estoy empleando mi voz para transmitir el mensaje, porque de hecho no me está viendo, ¿sí? Tengo ahorita configurada la pantalla de tal manera que se vea solamente lo que es la presentación. Posteriormente ya pasaríamos a la modalidad mixta, que es decir, la información, y en un recuadro pequeñito a la derecha de mi pantalla aparecería la imagen de un servidor, ¿sí? En este caso ya sería un canal mixto, porque me está viendo, me está escuchando, y aparte también está viendo mi lenguaje no verbal, mi lenguaje corporal. Si manoteo mucho, si de repente parpadeo mucho, si enfatizo, etcétera, etcétera. Esa es la importancia que tiene el canal, el medio a través del cual va a viajar ese mensaje. Puede ser sonoro, bueno, ya lo dijimos, el auditivo o sonoro. No nada más puede ser voz, puede ser también sonidos. De repente, obviamente, si tú sabes conducir y vas en tu carro en una vía rápida, lento, pues vas a escuchar una secuencia de cinco golpes que se asemejan a lo que es de las primeras 5 notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero que aquí en el contexto nacional es una ofensa hacia la progenitora, una mentada de madre vaya, ¿sí? Y es un código sonoro, o sea, tú sabes el significado de eso. Y una de dos, o regresas o repeles la agresión, o simplemente te quitas. Pero finalmente va a pasar algo. Eso sería lo que es el canal, ¿sí? Y bueno, el otro elemento que tiene que ver también con lo que es el proceso de comunicación va a ser el receptor o receptores. Es decir, puede ser uno, pueden ser muchos. Y por muchos significa un grupo de clases, por ejemplo, a lo mejor 30 alumnos de clase de preparatoria o de licenciatura, 50 almas de primaria, 50 niños de primaria, 15 niños de kinder, a lo mejor un auditorio de 300 personas o un estadio de más de 1000 personas, ¿sí? Entonces, finalmente los receptores o receptor va a ser a quién le mando yo
el mensaje que quiero expresar. Por eso la importancia de conocer justamente esta parte de lo que es la comunicación como tal, este elemento de la comunicación que es el canal. Que es el receptor, no el canal, ¿sí? El otro elemento que forma parte de la comunicación es la acción que va a tener que hacer el receptor de decodificar el mensaje que se quiso transmitir. Es decir, lo va a traducir, lo va a reinterpretar o lo va a interpretar ese mensaje original de una fuente de comunicación. Y es aquí también donde viene otro de los errores más comunes dentro del proceso de comunicación, que en este caso sería básicamente interpretar un mensaje. Cuando hablamos de interpretar es darle un sentido personal a la información que se me está enviando. Subrayo, un sentido personal. Esto quiere decir que va a depender mucho del sentido que yo le dé. Y el sentido que yo le doy va a variar según mi estado de ánimo, según mi nivel de cultura, según mi atención, según mi inteligencia incluso, ¿sí? Y en pocas palabras también el contexto va a influir mucho, el contexto medioambiental. Pero esa es la labor que tiene que hacer la persona que decodifica. Se maneja pues que una persona que está enojada, en el caso del receptor, pues obviamente la transmisión de la información va a estar plagada de contenido afectivo, va a ser una comunicación muy visceral, muy emocional, y esto puede afectar al receptor, que a lo mejor él no está alterado, ¿sí? Pero si los dos están alterados, típicamente pues lo único que va a transmitirse va a ser ofensas y no va a haber una comunicación real. Por lo tanto va a ser importante que cuando se haga una comunicación con una persona, pues haya cierta ecuanimidad en cuanto a lo que es el estado emocional, porque esto también va a afectar la interpretación que yo doy. Por ejemplo, también en algo menos dramático, si el mensaje viene codificado en un sistema que yo no conozco, pues igual me voy a quedar en blanco, no va a pasar nada. Sueno contento de Riverdale, pues bien, gracias, ¿no? Tú también, o la tuya por si las dudas, ¿sí? Y ese es justamente el problema, que ahí la tuya por si las dudas significaría, pues yo no entendía si por si son peras o manzanas, pues me defiendo, pero no tiene ni la más remota idea el interlocutor de qué es lo que estoy diciendo, porque justamente no cuenta con el mismo sistema de códigos. Por eso la importancia de la decodificación. Y tal vez, como último eslabón dentro de este proceso, aunque no el menos importante, viene el circuito de retroalimentación. En este circuito de retroalimentación, ¿qué es lo que pasa? El receptor tiene que verificar que se entendió el mensaje y hacérselo conocer al emisor. Así de sencillo. Generalmente en un proceso de comunicación presencial, o sea, cara a cara, justamente a lo mejor la persona que está recibiendo el mensaje puede tener a través del lenguaje no verbal pues ciertas conductas motoras y ciertas rutinas de comportamiento motor que a mí como interlocutor, como emisor, me hagan entender que sí, efectivamente se entendió el mensaje. A sentir con la cabeza, de alguna manera como seguir la mirada de la persona que está hablando. Son típicas señales no verbales, de que se está comprendiendo el mensaje. Ahora, si yo, por ejemplo, termino ese punto, ese tema, y lanzo la pregunta, ¿se entendió? Y yo me quedo así como que callado, sin decir ni sí ni no, yo como emisor me puede asaltar la duda, bueno, ¿me entendió o no me entendió? ¿Fui claro o no fui claro? Por eso es la importancia de la retroalimentación, porque es la que finalmente nos va a llevar a concretizar, a formalizar que se haya verificado completamente el proceso de comunicación. Y principalmente también que en función de los objetivos que la detonen, pues se han cumplido dichos objetivos y el mensaje se transmitió
con toda la contundencia que fuese necesaria. Eso significa entonces que va a ser no propiamente la más importante, pero sí la más delicada y la que de alguna manera pues es la que cierra todo el proceso, ¿sí? Lamentablemente en muchos de nuestros medios de difusión, porque sí yo ahí quiero como enfatizar un punto muy necesario y muy importante, lo que comúnmente llamamos medios masivos de comunicación, en realidad son medios masivos de difusión o de transmisión de información. En algunos casos sí hay un proceso de comunicación completo. Y cuando hablo de comunicación completa, quiere decir que cumpla con todos y cada uno de estos elementos que acabo de mencionar, principalmente ese último, lo que es la retroalimentación. Ok, medios masivos de comunicación, entre comillas. Ya quedé que era medios masivos de difusión, por lo menos para mí, para un servidor. Televisión. ¿Qué pasa en la televisión? Bueno, obviamente tú pones tu programa, tu película, tu programa de revista, tu programa de concursos, tu programa de, ¿cómo se llama? De estos de reality shows. Finalmente te están dando un mensaje. Hay un codificador, un emisor, sí. Hay una codificación, sí. Hay un canal, pues sí, también. De repente hay un emisor, sí. Ese emisor decodifica, también. Pero ese receptor, perdón, ¿puede opinar en el concurso? No. ¿Puede opinar en el reality show? Tampoco. En el programa de revista, algunas veces, no siempre. En un programa como por ejemplo cultural o algo así como Foro al Tanto o programas así que sean un poco más diferentes a la televisión comercial, pues sí, ahí sí puede ser que a lo mejor tengas una oportunidad de participar, siempre y cuando tu llamada o tu duda sea pasada al aire, ¿sí? Y les diga, ¿sabe qué? Yo estoy en contra, yo no estoy en contra, etcétera, ¿no? Según lo que esté diciendo el comunicador. Por ejemplo, en un noticiero, que es como el medio, digamos, es el programa más, más representativo de la televisión, el noticiero. Ok, si le entendiste ok, supongamos, ahorita que tenemos la cuestión esta de la pandemia, ¿no? De repente, es un ejemplo solamente. Supongamos que en X país, en México, alguien de la UNAM o de la UDG o del TEC de Monterrey o de cualquier universidad desarrolló una vacuna y ya fue probada con éxito en una muestra de pacientes con COVID-19. De repente el comunicador, el locutor, vamos pensando en López Dóriga, que ya no está en Televisa, pero bueno, ya se retiró. Vamos pensando en López Dóriga. Y él empieza a dar su nota, etcétera, etcétera. Y tú en el momento que empieza a hablar él, pues tienes necesidad de ir al baño o te distraes en otra cosa, simplemente. Ok, no puedes llegar o no puedes así como hablarle, oye, ¿sabes qué? No entendí, ¿me repites? Porque número uno, no va a entrar tu llamada a lo mejor. Dos, si entra y te la contestan, te vas ya, sí, ok, nosotros se lo pasamos al licenciado López Dóriga y no se van a pasar. Finalmente, por eso es importante la retroalimentación, porque en la televisión, por ejemplo, no se puede dar esa retroalimentación. En el cine, menos. Puedes dar una crítica, claro que sí, y hay portales especializados en crítica de cine, pero no puedes, por ejemplo, criticar al director en el momento en que estás viendo la película. Sí, lo puedes criticar acá en lo personal, no cuchicheando con tu compañero, cuando podíamos ir al cine. Ahorita pues no se puede. Entonces justamente también cuando tenemos lo que es el radio, que es otro medio masivo de comunicación, igual, sobre todo en programas típicamente de música, obviamente pues la intervención que tienes como forma de retroalimentar es saludos a la banda, saludos a la fulanita, saludos al fulanito que está trabajando. Y esto es lo que dijiste, ¿sí? Si tienes la suerte de que tu llamada sea pasada al aire, ¿sí? Periódicos, posiblemente en el periódico sí haya una forma de retroalimentar, de hecho sí la hay, se llama la famosa fe de erratas. La fe de erratas es, por ejemplo, tú lees un periódico el día de hoy y resulta que dice Ciudad de México
3 de julio de 2022. No es la fecha de hoy, lógicamente. Y empieza la nota, ¿no? México se encontró, bla, bla, bla. Posiblemente tú que leíste cuidadosamente la información que está en tu periódico, te des cuenta de ese error y puedes tener la oportunidad de mandar una carta o un mensaje de correo electrónico al editor y decirle, ¿sabes qué? En tu periódico, en tal página, en tal plana, en tal nota, al inicio dice que es 3 de julio de 2022. O sea, me estás dando una nota dentro de 2 años. Digo, o sea, qué bueno que puedas viajar en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el error fue importante y de alguna manera cambia el sentido de la información, ya sea desvirtuándolo o complicándolo más, en la siguiente edición del periódico, o sea, el día siguiente, va a aparecer en un recuadrito justamente eso, fe de ratas. En la edición fulana de tal día, en tal página, en tal columna, dice el error tal cual transcrito y debe de decir, y es la corrección que se hace. Entonces, ahí finalmente se está transmitiendo esa retroalimentación, pero solamente sería en porque todos los demás, pues sí pudiera darse el caso, en el caso de la televisión, una llamada al estudio, pero pues muchas veces lamentablemente cuando entra nuestra llamada, en el supuesto que entre, pues lo ocupamos para otras cosas, ¿sale? Bien, esta es el primer tema que quería compartir con usted. Y bueno, perdón, antes de terminar, también veíamos que parte importante de todo el proceso de comunicación es la presencia o la existencia del ruido. El ruido lo vamos a interpretar o lo podemos manejar, definirlo, como una fuente de distorsión, es decir, algo que potencialmente tiene el efecto de entorpecer, enlentecer o desvirtuar por completo la comunicación que estoy teniendo. Y puede ser atribuido a varias cosas, a varios factores. Número 1, el descuido al momento de codificar el mensaje. ¿Qué tal si, por ejemplo, escribimos error con H, a lo mejor allá de tipo verbal, lo ponemos, que debe ir con Y, y lo ponemos con H y con Y, con doble L, de hallar, de encontrar. Entonces finalmente no estoy revisando con cuidado mi comunicación, ¿sí? Por eso es importante esto. A veces el mensaje es tan amplio, tan, ¿cómo decirlo? Tan complicado, tan lleno de, ¿cómo se llama? Pues digamos, de obstáculos por sí mismos, que a veces el mensaje también se transforma en una fuente de distorsión. También lo va a hacer el tener una capacidad limitada de manejo de símbolos. Es decir, el sujeto no puede acceder tan fácilmente a las complejas vastedades y vicisitudes que se pueden transmitir a través del lenguaje arcaico, del lenguaje formal, por la interpretación que se hace del lenguaje arcano, etcétera, etcétera. De repente, ¿qué dijo? ¿Qué significa todo eso? Si lo escribo así o lo digo así, pues sí, estoy de acuerdo, Digo, para finalmente salir al paso. El contexto también va a ser importante, a veces porque el contexto, pues de alguna manera, ok, a lo mejor suena un tanto cruel, pero no voy a llegar a exponer un tema usando un cañón de diapositivas a una audiencia que tiene o debilidad visual o ceguera. Digo, para empezar, una falta de respeto grave, ¿sí? Entonces, de repente el contexto también influiría en esa fuente de distorsión. Usar en el canal equivocado. No voy a, por ejemplo, hablar, o no voy a regalarle un audiolibro de mi autoría a una persona que es silente, porque simple y sencillamente no lo va a escuchar, ¿sí? Pero también a veces el nivel elevado de ruido físico, o sea, de medida en decibeles, en el término anglosajón, en decibeles, justamente va a impedir la comunicación. Intenten platicar
o intenten comunicarse en un antro. Al antro vas a bailar, vas a lo mejor a tomar, tal vez, y otras cositas, pero vas a todo menos a platicar. ¿Por qué? Porque no te vas a oír. Y de repente a lo mejor tienes que gritarle a la persona casi en el oído para que te alcance a escuchar. Y eso resulta muy incómodo para ambos, ¿sí? A eso me refiero finalmente con el nivel elevado de ruido, que puede ser ruido físico, pero también hablamos de ruido que tiene que ver con el receptor, es decir, cómo ruido del receptor. Sería en este caso, por ejemplo, que nuestro querido receptor no se encuentre emocionalmente dispuesto o cognitivamente dispuesto para recibir una comunicación. Algo así como, por ejemplo, intenta asistir a una clase después de una borrachera de viernes. O sea, tú tienes tu clase el día sábado a la mañana a las 8 y tienes una mega borrachera, bueno, mega fiesta, pues no sería borrachera, una mega fiesta así épica, olímpica, donde a lo mejor abundó pues los placeres banales de la raza humana, y resulta que el sábado en la mañana, pues te levantas a las 7 a la clase, a la fiesta, digo, a las 7 de la mañana a recibir tu clase virtual, pero a lo mejor estás crudo, desvelado, cansado, con hambre y tienes resaca, a fin de cuentas, tienes lo que es la famosa cruda. De repente aquí, independientemente de que el maestro sea eficiente en el momento de dar su clase, que ponga ejemplos, que complemente por vía multisensorial, no estás dispuesto, no estás apto para recibir la comunicación, ¿sí? También tiene que ver incluso con la postura física, algo muy sencillo. Sabemos que dentro de lo que son los problemas de aprendizaje, perdón, en la infancia, estos son la principal causa de consulta psicológica. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto, por ejemplo, se sienta hasta mero atrás de un salón de 50 niños? El maestro escribe con letra pequeña y en gis, usa un pizarrón todavía, no un pizarrón verde, y el gis es del delgadito, del que es más comprimido, y uno que es un poco más grueso, que suelta más polvito. Y aparte el profe tiene una letra fea, así honestamente. Pobre niño, no va a poder entender nada, pero no porque no quiera hacerlo, sino porque finalmente tiene una cuestión que tiene que ver con una incapacidad, una discapacidad visual, una discapacidad sensorial, no ve bien, y encima lo ponen hasta atrás y el maestro escribe con letras de patitas de araña, pues pobre niño, o sea, finalmente no va a entender nada, se va a aburrir y va a empezar a lo mejor el mal comportamiento. Todo esto finalmente se puede fincar o se le puede atribuir a lo que es el propio receptor de la comunicación. Por eso la importancia de abordar en este primer tema justamente toda esta información, porque esto tenemos que, digamos, aplicarlo, buscar su aplicación en la vida cotidiana. O sea, si vamos a analizar un sistema comunicativo entre dos personas, entre una familia, entre padres e hijos, entre cónyuges o entre hermanos, pues tenemos que entender todas las fases del proceso que implica la comunicación humana para intentar encontrar en dónde está el elemento que está faltando o que está fallando, ¿sí? Y para realizar pues, obviamente una buena intervención. Pues, por eso la importancia de que en este primer momento partamos de esto que es lo básico, qué es comunicación y cuáles son los pasos de la comunicación finalmente, independientemente del apellido que le demos, asertiva, funcional, etcétera, o eficiente, etcétera, etcétera, independientemente de eso, finalmente tiene que ser comunicación. Por eso la importancia de revisar este primer tema. Bueno, pues no me resta, para concluir esta intervención del día de hoy, no me resta más que agradecer pues su interés en esta serie de cursos, de conferencias que vamos a tener a lo largo de este tiempo. Como ya comentaba, creo que un poco en un mensaje de WhatsApp, justamente a partir de que yo termino el video, lo empiezo a editar, lo subo a YouTube y finalmente comparto el enlace con usted para que lo pueda revisar las veces que usted necesite, para justamente, si no puede conectarse a una clase en línea
como tal, a tales horas, obviamente pues lo puedes revisar en cualquier momento. Dejo abierto pues también el foro para preguntas, para dudas, inquietudes. Oiga, ¿sabe qué? No le entendí, hablando de comunicación, no le entendí, había mucho ruido, o de repente su voz era muy rápida, o hablaba muy rápido, o había mucha distorsión por el eco del cuarto, no sé. Cualquier cosa, sí necesito que me la haga saber para justamente poder corregirla o para dar respuesta a algunas dudas o inquietudes. Insisto, por mi parte es todo, le agradezco mucho su atención y seguimos en contacto. Que pasen muy feliz fin de semana.